Hola a todos, sean una vez más bienvenidos a este nuevo video del canal. Vamos a continuar con la miscelánea de ejemplos. En el video anterior nos ocupamos de analizar un ejemplo en el cual tomábamos como espacio el conjunto de los números naturales. Sobre él definíamos una topología y hacíamos varias cuenticas con algunos de los subconjuntos de n, ¿cierto? Calculábamos, por ejemplo, la clausura de un subconjunto de los números naturales, el conjunto de puntos de acumulación con respecto a esa topología, y básicamente nos llevamos más o menos una horita haciendo ese análisis, digámoslo, exhaustivo. Vamos a comenzar con un ejemplo muy típico aquí en el campo de la topología, y es el análisis, digamos, de los puntos de acumulación de la curva llamada curva seno del topólogo. Listo. Vamos a ver en qué consiste esta curva y vamos a hablar un poco de los puntos de acumulación de esta curvita. ¿En qué consiste como tal la curva del seno del topólogo? Entonces vamos a utilizar esta aplicación, la aplicación de Desmos, para graficarla y analizarla un poco más a detalle. Esa curvita va a estar conformada básicamente por todos los puntos que están sobre esta función, o sea, la función y igual seno de 1 sobre x, y la vamos a considerar en este caso únicamente para valores de x mayores o iguales que 0. Bien, esto se escribe de esta manera en Desmos. Bueno, creo que aquí me sobra esta coma y ahí estaría. Únicamente estamos considerando esa curvita, la estamos graficando solo para valores de x estrictamente mayores que 0, porque sabemos que en x igual a 0 hay problemilla, ¿cierto? Bueno, como ustedes pueden observar, esta es una gráfica que tiene un comportamiento muy similar, ¿cierto?, a las funciones sinusoidales y cosenoidales, cuando el argumento no es 1 sobre x, ¿cierto? Se presenta esa oscilación particular, en este caso de la función seno. Ustedes pueden observar que varía entre esa curvita, ¿sí?, varía entre estos valores máximos en el eje y mínimos, ¿no?, entre y igual a 1 y y igual a menos 1, ¿cierto? Entonces, a medida que nosotros nos vamos acercando cada vez más al cero, es decir, para valores de x bien pequeñitos, las oscilaciones se van volviendo mucho más pronunciadas, ¿cierto? Mucho más pronunciadas, tanto que ni siquiera podemos observarlas así como está el gráfico pintado en este momento. Pero no es problema como tal para esta aplicación hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir haciendo un poquito de zoom. Vamos haciendo un poquito de zoom, ¿cierto? Seguimos haciendo zoom. Entonces aquí vamos viendo algunas de las oscilaciones, ¿cierto? Y vemos que entre cada oscilación hay una separación, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, fijo un puntico aquí, por ejemplo este punto, de hecho grafiquémoslo aquí en la aplicación, ¿sí? Entonces voy a abrir paréntesis, llamemos a este, por ejemplo, el punto P1, ¿cierto? La componente en el eje X sería 0.1205, 0.1205. Bueno, aquí la coma cambiaría por punto, entonces 1205, y en el eje Y voy a asignarle f de este puntico, es decir, toma la función seno de 1 sobre x y la evalúa en este valor de x, ¿cierto? Coloquémosle la etiqueta, ahí nos quedaría el primer puntico, y voy a graficar otro puntico. A ver, ¿cuál por ejemplo? Puede ser este, 0.0731. Entonces lo voy a llamar P2. P2 igual 0. Ya lo olvidé, sería 0.0731, 0731, y en el eje Y le asigno el valor de f evaluado exactamente en ese punto. Le voy a cambiar el color para diferenciarlo y ahí quedaría, y marco la etiqueta.
Ahí tenemos como tal esos dos puntos, ¿cierto? Y como lo decía antes, entre ellos dos hay cierta abertura, ¿cierto? Entonces si yo voy graficando punticos, por ejemplo otro en este lugar, no sé, por ejemplo este punto y este otro punto, vemos que cada vez se van acercando más. Se van acercando y se van acercando mucho a esta franja que tenemos aquí, precisamente a la franja o a la porción de eje Y entre el intervalo menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces se van y se van acercando. Otra forma de verlo es decir que se están acumulando, ¿cierto? Se están acumulando en torno a esa franja, ¿cierto? O sea, al segmento de recta que está entre el intervalo menos 1 y 1, repito, en el eje Y. Por eso es que usualmente con respecto a esta curva, a los punticos que se van a ubicar exactamente entre cuando llevaría entre menos 1 y 1, pues van a ser precisamente puntos de acumulación, o también se le pueden llamar puntos límites, ¿cierto? Se van acumulando. ¿Cómo nosotros podemos comprobar verdaderamente que todos los punticos de acumulación de este conjunto de puntos, ¿cierto? O sea, el conjunto de puntos formado por la función, ¿cierto? Se van a acumular todos en el intervalo menos 1 y 1 en el eje Y. Pasemos entonces a la pizarra y rayemos un poquito para analizar esta situación. Vamos a analizar como tal los puntos de acumulación del siguiente conjunto específicamente. Entonces vamos a definir el conjunto A de la siguiente manera. Como todos los puntos X, Y pertenecientes al plano cartesiano, tales que Y se puede obtener a partir de X como seno de 1 sobre X y X sea estrictamente mayor que 0. Este conjuntico está recolectando cada uno de estos punticos que van a estar como tal en la gráfica de la función, ¿cierto? Recordemos que esta curvita en verde se llama la gráfica de la función. Bueno, aquí es muy importante lo siguiente. Recuerden que para ustedes calcular puntos de acumulación, aquí hablando en particular, ¿cierto? O lo mismo para puntos de adherencia, etcétera, se debe conocer la topología sobre la cual se está trabajando, ¿cierto? En este caso, como estamos trabajando con puntos que pertenecen al plano cartesiano, lo usual es trabajar con la topología de bolas abiertas. Escribámoslo por acá, ¿cierto? La topología de bolas abiertas, cierto, que son bolas con cierto centro, o sea, ubicadas en cierto lugar del plano cartesiano y con cierto radio también, ¿cierto? Y esto uno como lo denota acá, invocando pues conceptos del análisis real. Una bola, por ejemplo, con centro en el punto P y radio R, esta es una de las muchas notaciones, ¿cierto? Y radio R, o bueno, cambiamos esa R por el famoso epsilon, ¿cierto? Entonces, con centro en el punto P y radio epsilon, ¿cómo se define? Como todos los punticos de la forma X, Y, ¿cierto? En R2, tales que X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado sea menor estrictamente que epsilon elevado al cuadrado, ¿cierto? Donde las coordenadas del centro de la bola pues están dadas por en X sub 0 y en Y sub 0, ¿cierto? Y es una bola abierta porque no se está incluyendo esa fronterita, ¿cierto? La frontera como tal de la bola, porque nos importan únicamente los puntos que estén en el interior, ¿cierto? Teniendo en cuenta la definición de frontera y de interior que hemos dado aquí en este canal.
Entonces si yo por ejemplo ubico mi centro acá, estaría diciendo que x sub 0, ¿cierto?, es 1.5 y que y sub 0 es menos 0.5, ¿cierto? Y supongamos que epsilon es 0.02, ¿no? A modo de ejemplo. Entonces yo me abro, ¿sí? Camino 0.02 en todos los lados, ¿cierto? 0.02 y armo mi bolita de radio epsilon igual a 0.02. Y para indicar que la frontera es que no se incluye esa fronterita, ¿cierto?, este contorno, pues utilizamos líneas discontinuas. Y ahí tendríamos como tal el bosquejito de la bola abierta y rellenamos todo lo del interior porque, ¿cierto?, aquí se cuentan son los puntos que están en el interior por dentro. Bien, ya que tenemos definida esa topología de las bolas abiertas, pasemos ahora sí a la solución del ejercicio. Como ustedes pueden observar, aquí he realizado un zoom a la gráfica, ¿cierto?, de manera que nosotros podamos ver un poco más detalladas las oscilaciones que ocurren cuando uno se va acercando al eje x igual a 0, ¿cierto?, al eje y. Vamos a considerar, bueno, tenemos básicamente los siguientes casos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tomo un puntico que no esté ni en la curva ni tampoco esté en la recta x igual a 0, ¿cierto?, entre y igual a menos 1 y y igual a 1? ¿Será que este puntico es un punto de acumulación para el conjunto A? ¿Cierto? Entonces etiquetemos este punto como con la letra P. Entonces, la pregunta es, ¿será que ese puntico es un punto de acumulación para la curva seno del topólogo? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque si usted se abre o crea un entorno, por ejemplo este entorno que ustedes están viendo acá, o sea, toman una bola abierta, por ejemplo, con centro en ese puntico, esta bolita abierta, quitándole el punto P, ¿cierto?, ahuecándola, quitándole ese puntico, no va a intersectar la curva, ¿cierto? Entonces miren que esa intersección es vacía. Entonces la intersección con el conjunto A, que es toda esta curva, es precisamente el vacío. Tome por ejemplo este puntico. Miren que ese puntico yo no lo estoy tomando sobre la curva, ¿cierto? Está entre esta porción de curva y esta otra porción de curva. ¿Qué pasa? Para que sea un punto de acumulación, repito, toda bola que contenga ese punto, quitándoselo e intersecándolo con el conjunto, que sería esta curvita, tiene que ser diferente del vacío. Cualquier bolita que contenga ese punto. Pero ¿qué pasa? Usted puede crear una vecindad muy chiquitica en torno a ese puntico, bien chiquitica, de tal manera, o sea, elija un epsilon mayor que 0, ¿cierto?, positivo, pero bien chiquitico, y usted va a garantizar que ese entornito, esa bola abierta, no va a intersectar ningún punto que se encuentre sobre esa curvita, ¿cierto? Escribamos eso como conclusión aquí, como primer conclusión, y es la siguiente, ¿cierto? Si ese puntico no pertenece al conjunto A, ¿cierto?, no está sobre la curva, y ese puntico tampoco pertenece a este segmento de recta comprendido entre menos 1 y 1, es decir, a este conjunto unitario 0, ¿cierto?, cruz con el conjunto menos 1,1, esto nos generaría ese segmento, ¿cierto? Entonces P no es un punto de acumulación para el conjunto A. Usted ese puntico lo puede tomar acá, ¿cierto? Lo puede tomar acá. Porque recordemos que los puntos que usted está tomando son con respecto a todo el espacio sobre el cual está contenido su subconjunto. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, un puntico aquí, miren que estaría en el segundo cuadrante, pero pertenece al espacio como tal, ¿cierto?
este no sería tampoco un punto de acumulación porque usted puede hacer un entorno bien chiquitico o inclusivemente aquí un poquito más grande, ¿cierto? De hecho son dos entornos de ese puntico que no están intersecando al conjunto A, por lo tanto tampoco sería un punto de acumulación, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esta condición sí es válida para, o sea, se incluye a todos los puntos que no pertenezcan como tal a la curva, ¿cierto? Ni tampoco a ese segmento de recta en el eje Y. Bien, vamos a hacer ahora otro zoom. Hagamos otro zoom. Hagamos este zoom aquí. Así como ustedes lo pueden ver, llamemos a este el segundo zoom. El segundo zoom. Ahí podemos notar que las oscilaciones están un poco más pronunciadas, ¿cierto? Aparece esa abertura que yo les decía al inicio del video. Cada vez esa abertura se va reduciendo un poquito más, pero básicamente vamos a tener el mismo comportamiento entre las demás oscilaciones que se vayan formando, ¿cierto? Ahora analicemos el segundo caso. ¿Qué pasa si usted, por ejemplo, toma un puntico que esté ahora sobre la curva, ¿cierto? Un punto P. Entonces la pregunta es, ¿será que ese puntico resulta ser un punto de acumulación del conjunto A? Entonces nuevamente aplicamos la definición, ¿cierto? Cualquier entorno abierto que usted haga sobre ese puntico, quitándole ese punto, tiene que intersecar puntos de A diferentes al punto P, ¿cierto? Entonces podemos creemos por ejemplo este entorno abierto, que sería una bola abierta, y supongamos que esa bolita abierta tiene centro en P. Entonces comprobemos si esa bolita cumple con la condición. Es una bola que contiene el punto P. Si usted la hueca, ¿cierto? Si le quita el puntico P, ¿sí? Si la deja huequita, note que esa bolita contiene puntos de la curva, ¿cierto? Diferentes al punto P. O sea que esa bolita satisface la definición. Ahora haga otra cualquiera. Supongamos que yo voy a hacer una bolita aquí de centro, ¿cierto? Un punto, digamos, P asterisco, pero voy a crear un entorno sobre ese, concentro en este punto, pero de tal manera que ese entorno contenga como tal al punto P a analizar. Y quítele ese punto P. Nuevamente sigue intersectando, como ustedes pueden ver, puntos de la curva, pero diferentes del punto P. Y de hecho, cualquier bolita abierta, fije usted cualquier epsilon mayor que 0, para todo epsilon mayor que 0, cualquier epsilon, ¿cierto? Puede ser chiquito, grande, como lo estamos viendo. Entonces, fije usted ese epsilon, usted siempre va a garantizar que toda bola con centro en P asterisco y radio epsilon, de tal forma que esa bola tenga el puntico P como uno de sus elementos, ¿cierto? No necesariamente este punto P tiene que ser igual a este centro, como lo estamos viendo. Si satisface estas condiciones, garantizamos que si a esa bolita usted le quita como tal el punto P, ¿cierto? Y lo intersecta con el conjunto A, esa intersección siempre le va a dar diferente el vacío, de hecho como lo estamos viendo aquí de manera gráfica, ¿cierto? Y por lo tanto, si P está en A, entonces P resulta ser también un punto de acumulación del conjunto. Entonces miren, cualquier puntico que ustedes tomen en la curva va a ser también un punto de acumulación o un punto límite. Y listo, con esto terminamos el segundo caso. Pasemos ahora al tercer caso. Caso 3. Vamos a tomar puntos que pertenezcan
a el siguiente conjuntico. Entonces si P pertenece al unitario 0 cruz con el intervalo menos 1, 1, ¿cierto? Es decir, P es de la forma 0, y con y variando entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces con y variando entre menos 1 y 1. Es decir, punticos que se encuentren aquí en esta semirrecta, ¿no? Entonces miren que es claro que ninguno de estos puntos, uno como primera observación puede notar que esos punticos, no voy a escribir esta palabra con otro colorcito, escribamos por aquí observación. Uno puede ver que si toma puntos que pertenezcan como tal a esa franjita, ¿cierto? Puede ser el punto 0, 0, un medio, que sería 0.5, o 0, menos un medio, que sería menos 0.5, y así sucesivamente, ¿cierto? Cualquier puntico de estos, inclusivemente el origen. Todos esos punticos no pertenecen al conjunto A, ¿cierto? Porque ahí tenemos problemas cuando x es igual a 0. Por eso aquí, para definir esta curva, usamos solamente, nos restringimos a valores de x estrictamente mayores que 0. Entonces estos puntos no pertenecen al conjunto A. Sin embargo, van a ser todos, de hecho, puntos de acumulación, como lo decía al inicio del video. Ármese usted, por ejemplo, aquí en este puntico, una bolita. Por ejemplo, concentro en ese punto. No, es que no quiero una bola, concentro en ese punto. Entonces no importa, ármese. Suponga que el centro de la otra bola es aquí. Y ármese otra bolita mucho más grande que contenga ese punto, ¿cierto? En ambos casos, si usted esta bolita chiquita le quita el punto, intersecta con la curva, debido a que la gráfica de la curvita comienza a oscilar mucho, ¿cierto? Cuando se va aproximando al 0, siempre ustedes de hecho lo pueden demostrar con técnicas de análisis. Yo no lo voy a hacer en este caso, simplemente el concepto. No importa el tamaño que elija para la bola, no importa su epsilon mayor que 0 que tome, siempre si le quita el puntico a esa bola, esta bolita, ¿cierto? Concentro en un punto cualquiera, pero de tal manera que tenga como elemento al punto P, a este puntico P, ¿cierto? Si le quita el puntico P, y esto, bueno, aquí estoy abusando un poquito de la notación, y si esto le interseca usted el conjunto A, esa intersección le va a dar distinta siempre del vacío. Eso se puede garantizar para cualquier epsilon que usted tome y para cualquier puntico que usted tome sobre esta franja. Entonces, ¿qué podemos concluir? Si P pertenece a esta franja, entonces P también es un punto de acumulación. Y listo, con esto podemos resumir como tal ya el ejercicio, ¿cierto? Entonces, en conclusión, si A es el siguiente conjuntico, entonces lo vuelvo a escribir, el conjunto de puntos x, y en R2, de tal forma que y es igual al seno de 1 sobre x y x es estrictamente mayor que 0, entonces el conjunto de puntos de acumulación de ese conjuntico es precisamente igual a el propio conjunto A unido el segmento de recta menos 1, 1 en el eje Y, ¿cierto? Que se puede escribir de esta manera. Entonces el unitario 0 cruz con el intervalo menos 1, 1 en el eje Y. Ese sería el conjuntico de puntos de acumulación del conjunto A, ¿cierto? De hecho, a partir de este resultado usted también puede calcular de una vez la clausura de ese conjunto, ¿cierto? La cerradura
la clausura, la cerradura de ese conjunto. Esto por definición sería A unido su conjunto de puntos de acumulación, ¿no? Entonces la clausura, esto nos daría A unido nuevamente con este conjuntico, pero es que este conjuntico en esta unión ya se incluye A. Entonces nos da como resultado A unido, y lo vuelvo a escribir, 0 cruz menos 1, perdón, aquí sería menos 1, 1, no sé por qué escribí menos 1, aquí sería 1 y aquí sería menos 1, 1, ya voy a volver a escribir el menos 1, aquí sería 1, y ahí estaría calculada la clausura del conjunto A. Y bien, para finalizar, uno se podría preguntar también por la frontera de ese conjunto. ¿Cuál sería esa frontera? Aquí yo los invito a ustedes a que apliquen esta formulita que de hecho dedujimos en uno de los videos anteriores, que la frontera de un subconjunto era igual a la clausura de ese conjunto intersectado con la clausura del complemento. Ya tenemos calculada la clausura del conjunto. ¿Qué restaría calcular? La clausura del complemento y luego calcular esa intersección y mirar a ver qué nos da. Esa sería como tal la frontera del conjunto A, es decir, de la curva del seno del topólogo. Y bien, con esto terminamos este segundo ejemplo correspondiente a este tema de miscelánea de ejemplos. En el próximo video vamos a ver otros ejemplos, quizás algunas propiedades extra que yo no alcancé a dar en los videos anteriores, pero todas en este mismo tema en el que estamos de clausura, de exterior de interior de un conjunto, frontera, etcétera. Y bien, si te gustó este video, no te olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que estés pendiente de los demás videos que yo vaya subiendo. No siendo más, continuamos entonces en el próximo video.